cero. Vamos a empezar a grabar este vídeo. Bienvenido, Jesús Silva, qué alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antonio María. Es que él está como siempre. Vamos a por todas. Estamos en la segunda temporada de Red de Redes y vamos a hablar sobre... ¿A que no lo adivináis? Adivínalo tú. ¿Ruralia? Ruralia, no, negativo. ¿De qué? Sobre el inglés de la cruz que está encima de la mesa. No, vamos a hablar, por eso me habéis puesto en el medio, sobre la obediencia. Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza, ¿verdad? Vicario de todos, entonces, colocarnos bien y empezamos como... Por favor, acudo a muchos veterinarios que no son animales. Pero no porque sea el más obediente. ¿Por qué has puesto ahí a BB8? Pues no lo sé, porque lo ha traído Jesús y yo no sé parecido a ti, ¿o qué ni quién pasa? es. Es por si dices algo que no hay que decir para que diga. No. Es como un juguete esto, ¿no? No, qué juguete. Hay que madurar, ¿eh? Esto no es un juguete, mira, tú esto haces así. Vale, gracias. Bueno, se podía abrir y tengo cosas guardadas. Oye, Oye, no, es pues igual. tema delicado, vamos allá. La obediencia. ¿Dónde llega? ¿Qué límites tiene? ¿El que manda puede mandar lo que le dé la gana sobre tu vida? ¿Para todo el mundo es igual? Todo esto y mucho más En este Red de vídeo. Redes. Red de Redes, segunda temporada, vídeo número... Parecías Paco Lobatón. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, el ¿Verdad? lince. Ah, no, ese era el... ¿Cómo se llamaba el de los animales? El lince ibérico. Feliz Rodríguez de la Fuente. Sí, bueno, ahí es un tema conflictivo porque todo el mundo normalmente quiere llevar el ascua a su sardina. Entonces, no vamos a hablar solo de la obediencia religiosa, sino la curas. obediencia como tal. La obediencia es una virtud que practicó el niño Jesús con sus padres y que todos deberíamos imitar. Y en sí es buena. Lo que pasa es que se convierte en mala cuando aquel que te está mandando abusa de su autoridad o te manda algo que no es legítimo o está fuera de su competencia. ¿No lo has entendido? No, puedes traducir a... Lo voy a... Es que desconectado, cuando empiezas a decir palabras raras ya... Es que estas muy personas... muy jurídico, aterriza un Estas poco. personas que han estado estudiando en el seminario de Derecho y luego no saben ni qué significa la palabra ¿Pero qué competencia, ¿Qué competencia? pues mira, la competencia Es como la es... palabra fuero interno. ¿Qué significa fuero interno? Pues el foro interno es aquello que está dentro del alma, donde no puede entrar nadie más que Dios, la conciencia. Foro interno. ¿Lo he dicho así? El foro externo es lo que se refiere al funcionamiento de tu vida, pero estos son términos religiosos, digamos, o podríamos decir sacerdotales, o relacionados con la vida consagrada. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de hasta dónde puede mandarte otro dentro de, por ejemplo, el trabajo. Si yo estoy trabajando en un colegio y alguien, el director, o el jefe de estudios, o el coordinador, me dice dónde tengo que ir el domingo a misa, está fuera de su competencia, porque él me tiene que mandar sobre mi asignatura o el horario laboral o el ideario del centro aplicado a la formación de los alumnos. Cuando me mandan algo fuera de, imaginaos que yo doy música y me mandan algo fuera de la música relacionado con el domingo y me obligan a algo, están actuando fuera de su competencia, ejerciendo un abuso de autoridad. No tienes derecho a mandarme esto, lo siento. Entonces hay que enmarcar la virtud de la obediencia dentro de tres cuestiones muy importantes que se llaman los consejos evangélicos, que son tres cosas que vienen en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, y que son para todos los creyentes, que son la castidad, la pobreza y la obediencia. No confundir con los votos de los religiosos o con las promesas de los sacerdotes, ¿vale?, que son una especificación de esos consejos evangélicos. Los consejos evangélicos son para todos. Jesús habló de la pobreza no para los curas, sino para todos. La pobreza de un casado no quiere decir no tener nada, sino no vivir, por ejemplo, pues de un modo superfluo o gastar dinero en apuestas o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, es decir, la pobreza en un sacerdote, en un casado, en una religiosa, son distintas, pero el consejo es para los tres. La castidad
Todos tenemos que ser castos. Eso en los curas y monjas se concreta en el celibato, pero en un esposo o una esposa se concreta en no utilizar el cuerpo de su esposo o esposa, o el no ser infiel u otras cosas, ¿vale? Y la obediencia también es un consejo evangélico, porque, como bien ha dicho Antonio María, el Hijo se mostró obediente incluso a la muerte, y una muerte de cruz. O sea, hemos sido redimidos por la obediencia de Cristo. Recordemos, ¿por qué entró el pecado en el mundo? Por la desobediencia del hombre, por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, la desobediencia ha traído la perdición para el ser humano, la obediencia ha traído la restauración de la naturaleza humana en Cristo. Claro, obedecer cuesta, porque nos suena a niños pequeños que nos mandan y que nos rebelamos en este mundo de autonomía que conoce lo que quiere. Entonces es importante situarlo ahí para darnos cuenta de que la obediencia es una virtud, es algo bueno, pero siempre que se dé con las condiciones que estaba comentando nuestro querido Antonio María. Oye, y una pregunta, porque a veces con esto yo escucho decir lo de el que obedece no se equivoca. Ahí voy. Ahí vas. Pero primero quiero decir una cosa. Lo he leído, vale. A ver si me puedes responder. Renunciar al propio criterio para hacer lo que me dice otro implica muchas virtudes. No solo la obediencia en sí, sino implica humildad, implica confianza, y en ese sentido se puede decir que el que obedece no se equivoca, porque la responsabilidad de eso que estás haciendo tú, que yo te he dicho, cae sobre mí. Pero puede ser que se equivoque el que manda. El superior de Martín de Porres en Lima, como lo despreciaba porque era mulato, lo enviaba a buscar azúcar, y un día que lo trajo moreno porque no tenía dinero para comprarlo blanco, le dijo: ¿no te da vergüenza traerlo como tú? Oscuro el azúcar, anda, vete a la fuente y lávalo. Y Martín cogió su hábito con el azúcar que llevaba y se fue a la fuente y lavó el azúcar. Y para demostrar el Señor que bendecía esa humildad y esa obediencia en el desprecio del superior, le convirtió el azúcar moreno en azúcar blanco. Pero eso es un milagro que nos dice la virtud del santo, pero nadie sabe quién fue el necio del superior. Pero si lavas el azúcar moreno no se pone blanco. No, se disuelve. Ahora entiendo. Claro. Yo toda la vida intentando ahí lavar el y siempre me quedaba sin nada. Claro. Pues no. Vaya, hombre. Entonces, también a alguna santa carmelita la han enviado a buscar agua con un cántaro roto, y esos son abusos de autoridad de una forma ilegítima, que están dentro de la competencia, porque son superiores, están mandando algo que pueden mandar, pero lo están haciendo de una forma onerosa y oprimiente contra el otro, ¿vale? Y luego hay que ver, dentro de esa frase de que obedece no se equivoca, que si lo que te mandan es ilegítimo, quiere decir que incluye un pecado, aunque sea venial, no se puede hacer. El caso más claro son los soldados de Herodes. Los soldados de Herodes, por el mero hecho de ser gobernados por Herodes, que les estaba mandando matar a los inocentes, no tienen excusa y no deberían haberlo hecho. Vale. Porque eran soldados para mantener el orden, vale, no van a matar niños. Vale. Entonces, si a ti te manda alguien algo que está mal, no puedes obedecerlo, porque la conciencia está por encima de la obediencia, por encima de lo que te manda el otro. Y hay que... el cardenal Newman decía que si tengo que hacer un brindis por el Papa o por la conciencia, antes brindo por la conciencia que por el Papa. Que esto no quiere decir que mi opinión vale más que la tuya o más que la del Papa, sino que el santuario de la conciencia, el fuero interno que tú decías, debe ser respetado por todos, porque es sagrado. Y allí solo entra Dios. Por eso lo que te cuentan en confesión o en confidencia como sacerdote no se puede transmitir a nadie y se queda allí dentro de esa conversación en la que el sacerdote es Cristo, que te escucha y que te puede aconsejar, pero que no puede aprovecharse del oficio para mandarte de una manera extralimitada, ejerciendo un abuso de autoridad, que eso hay que tener mucho cuidado. Eso sería un personalismo, una persona que abusa de la posición que tiene para que la gente le obedezca. Sí, y ocurre más a menudo de lo que parece, porque tú cuando estás acompañando espiritualmente a alguien, o de profesor de un aula, o con una responsabilidad, puede ser que se te suba el cargo a la cabeza, dicen.
Y entonces empiezas a creerte que el único criterio normativo es lo que a ti te viene en gana. Y hay que ser muy comedido y muy prudente, muy santo, para saber dónde termina tu autoridad sobre el cargo concreto que tengas, que puede ser hasta en una empresa, no solo en el ámbito religioso, y dónde empieza el discernimiento de cada uno y su libertad a la hora de hacer este trabajo o el otro, tomar esta decisión o la otra, o establecer un criterio para el verano con su familia. Aunque seas tú su abuelo o su sacerdote o su párroco. No tenemos una autoridad ilimitada. Por eso, sobre todo, para los que no sois sacerdotes ni religiosos o religiosas, es importante entender a qué obediencia estáis sujetos. Estamos sujetos todos, ¿no? Y es, en primer lugar, la obediencia a la palabra divina, es decir, a las leyes de Dios, a la ley de Dios, ¿no? Es decir, a los 10 mandamientos, a los mandamientos de la Iglesia, es decir, a todo aquello que se destila como una norma, como una ley del Evangelio, pues no matar, no robar, ¿no? Eso es algo a lo que debemos obedecer. Al magisterio de la Iglesia, que no es lo que dice cualquier obispo en cualquier momento, sino aquellas cuestiones que han sido definidas de un modo definitivo sobre fe y moral. Que eso puede haber sido en un concilio ecuménico, en alguna declaración ex cátedra del Papa, o cuando un Papa como Juan Pablo II dice esto es doctrina definitiva, cuando habla del tema, por ejemplo, del sacerdocio masculino, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cosas que son de obediencia objetiva a la que estamos llamados a obedecer absolutamente todos, ¿no? Y que tienen una serie de consecuencias, pero condiciones muy importantes. Ahora, a la opinión de un pastor cualquiera, de un obispo, a la manía de un obispo cualquiera, nosotros no tenemos por qué obedecer. Sobre todo cuando va contra nuestra conciencia. Siempre que la conciencia esté bien formada, ¿vale? Porque lo de la conciencia puede ser un poco un coladero de decir, no, es que en mi conciencia para mí esto no es pecado, no. A ver, si va contra la ley de Dios, tu conciencia da igual, o sea, en el sentido de decir, si esto es pecado, ¿no? Veritatis Splendor dice, hay actos que son intrínsecamente desordenados, no dependen de la conciencia, ¿vale? Lo que va contra la ley de Dios, ¿no? Ahora, en otros asuntos, es verdad que la conciencia, bien formada, puede darse cuenta de que a lo mejor no debe obedecer. Por ejemplo, Santo Tomás Moro, cuando le dice el rey Enrique VIII, ¿no? Pues que tiene que hacer una serie de cosas, que su matrimonio es nulo o que se quiere divorciar, pues él en conciencia no puede obedecer al rey porque él tiene que ser obediente a la Iglesia y acá pues muerto, ¿no? O también incluso dentro de la propia Iglesia, Santa Juana de Arco, por ejemplo, Juana de Arco, que es juzgada por la Inquisición inglesa y que le dice una serie de cosas, pero ella en conciencia no las puede acatar y acaba asesinada por la Inquisición inglesa, ¿no? Es decir, de algún modo, incluso, y es una santa, ¿no? Es decir, al final la conciencia, como decía Newman, es el primer vicario de Dios en la tierra, siempre que esté bien formada, ¿no? Y siempre que no la utilicemos para justificar hacer lo que me dé la gana, que esa es la cuestión, ¿no? Que a veces puede servir como una excusa. A mí me ayudó mucho en el catecismo leer, que además está muy al principio, que obediencia viene de ob audire, ¿no? Tiene que ver con el verbo audire, que en latín es escuchar, ¿no? Que es el primer mandamiento de Dios. Siempre nos dice escucha, ¿no? El escucha a Israel, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Esto es muy importante para lo que dice Jesús, ¿eh? Primero está Dios, al que escuchamos, y de ahí viene la obediencia a su palabra, y de ahí viene la obediencia al magisterio de la Iglesia, cuando la Iglesia enseña, un obispo, el Papa, magisterialmente, no cualquier cosa que, pero el magisterio... se dice, pero es por la autoridad que tú das a través de la escucha. Pero el magisterio no es cualquier cosa. Eso. O sea, no es que de repente mi obispo llega y dice, esta tele no me gusta, prohibida. O que de repente coge el Papa y dice, yo qué sé, no coméis carne, ¿no? O sea, en un avión. En plan, o sea, cosas como que sueltan así a veces los pastores y que son opiniones personales, que ni pretenden ser magisterio, ni lo pretenden, y que hay gente que lo coge como si fuese palabra de Dios. No, es que ha dicho tal, el obispo, el Papa, tal. No, a ver, espérate, o sea, el Papa, como Papa puede opinar cosas, el obispo puede opinar cosas, pero él mismo tiene que distinguir entre lo que es una opinión suya y lo que es magisterio. Y ahí darse cuenta de lo que es el abuso de autoridad. O sea, que no es lo mismo que una cosa la diga Jaume Vives a que lo diga el cardenal San Cucufato, porque al final va a tener mucha más repercusión. Entonces, el abuso de autoridad se introduce cuando tú puedes decir cosas ligeras, no meditadas y legítimas, como decía Antonio María,
y sabes que te van a hacer caso por tu autoridad. Te aprovechas de la Te posición. aprovechas de la posición que tienes. Aquí hay algo muy hermoso que nos decía el padre Alba, que estuvo como superior nuestro en el noviciado, sobre todo, en mi caso, y es que decía él, ayúdame a mandar. ¿Tú qué prefieres? Explícate. Di lo que te gustaría y di por qué. No se trata solo de aquí mando yo y tú me haces caso, sino que un hijo le explica a su padre que le gustaría ir a este campamento de verano o a aquella otra actividad de lo que sea, o apuntarse a inglés porque tiene facilidad en los idiomas y le gustaría mejorar y luego estudiar una lengua para ser traductor e intérprete. Bueno, pues creo que el chico hay que escuchar lo que ha dicho como mínimo y luego razonar que quizás lleva razón y puede hacer eso y le va a hacer bien. Entonces, en algunas ocasiones, cuando mandamos, escuchamos poco a aquellos que les estamos mandando. Y esto sirve, repito, en una empresa, en un colegio, en la iglesia o en mi casa. Yo tengo que escuchar a los demás y luego sí, cuando ejerzo la autoridad, los demás tienen que aceptarla y dentro de las posibilidades de cada uno, porque hay un aforismo latino que dice de imposibilia nulla est obligatio. Cuidado, no hay ninguna obligación en aquello que es imposible. Te han mandado una Hay cosa. que hacer lo que se pueda. Sí, te han mandado una cosa que tú no puedes hacer. Latinajos. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues no la hagas, tranquilo, Si queda por en paz. ejemplo le dicen a Antonio María, pon filtro, pon filtro. Imposible, ¿eh? No, yo no puedo poner un hay filtro, no entiendo el concepto de filtro, porque estamos tan preocupados de el decir las cosas bien, el qué van a pensar, el que nadie se moleste, que al final no decimos nada. Ese va a ser el epitafio de la tumba de Antonio María. Sí, y lo dijo todo. Hizo lo que pudo. Oye, Pachi, tengo una pregunta para ti, que además has hablado poco en este vídeo, y esto estaba improvisado, no como el resto del vídeo que está súper preparado. Cierto. Sí. Que es este vídeo es la tesis de Antonio. Porque esto es la segunda temporada, por eso ya hemos entrado ya a punto. San Ignacio habla de 3 tipos de obediencia. 3 tipos de obediencia. La obediencia de ejecución, hacer lo que el superior te dice. La obediencia de voluntad, no solamente hacer lo que te dice, sino querer lo que quiere. Y la tercera, la de pensamiento, no solamente hacer lo que dice y querer lo que quiere, sino pensar como él piensa. ¿Cuál es la obediencia que tenemos que tener? Esa es una obediencia jesuítica, ¿vale? Esa es una obediencia jesuítica, pues que hay que entender bien en el contexto en el que está hecha, pero nuestra obediencia no es así. Nuestra obediencia de los sacerdotes no es así, no tenemos que pensar lo que piensa el que nos lo está mandando. Y por supuesto la obediencia de los No es laicos así, pero puede ser así. puede ser así. Si puede tú ser amas así. lo que te están mandando, te es más fácil obedecerlo. Pero un momento, Pero nadie te puede obligar una a cosa eso. es No, claro que no te pueden pensar obligar. como piensa el superior. Pero te he hecho del programa Escucha, pensar lo que piensa el superior, querer lo que quiere el superior y hacer lo que y quiere hacerlo, el superior. sí. Eso me interesa a mí que tú lo... Y en cuanto a la obediencia de los laicos, la obediencia de los laicos no es así, ¿no? ¿Cómo es? La obediencia de los laicos y la obediencia que un laico da no tiene un voto, ¿vale? Obliga, ata, que es lo que sí tiene un religioso. Nosotros no tenemos votos, por eso nuestra obediencia es distinta. Y Vosotros dos. Porque tú eres Nosotros religioso. dos, porque Yo tú sí soy eres religioso y tengo el voto de obediencia. Efectivamente. Y en mi casa hago todo lo que me mandan. Por eso tú porque me has vivo dicho- solo. Perdón. Lo nuestro son promesas y un laico no tiene un voto. Por eso la obediencia del laico no es esta obediencia jesuítica de la cual nos decía el Padre Jesús. El laico está llamado, lo que os decía, a dar autoridad y dar a Dios la autoridad que tiene, y a través de la guía que nos ha puesto el Señor, que es la Iglesia, a través de la enseñanza de los obispos, a través de la enseñanza magisterial, mostraráis su adhesión y mostraráis su Pero entonces su fijémonos obediencia. que lo que está diciendo Pachi es que yo puedo decir, aunque no lo entienda, obedezco. ¿No? Es lo que estás diciendo. Porque al final no entiendo lo que me estás pidiendo, pero sé que debo obedecer. Y también sabes que es bueno para ti. Es decir, no solamente ¿Pero es... por qué? Porque te fías por la fe. Claro, te confías fe. en el otro, sí señor. No te había entendido a dónde quieres llegar. Claro, Pero sí, porque es eso. te fías Es eso. de que tu madre en la iglesia
lo que te pide es lo mejor para ti. Ejemplo, Humanae Vitae, ¿no? El tema de los anticonceptivos, por ejemplo, como el Papa San Pablo VI, en un momento muy difícil, se da cuenta de que el Espíritu Santo le pide a él que, como suprema autoridad de la Iglesia, diga que los métodos anticonceptivos artificiales no están conformes a la ley natural, sino solamente los métodos naturales. Y entonces es una decisión súper controvertida, mucha gente se pone en contra, pero el Papa se mantiene firme porque ve claramente qué es lo que tiene que hacer. Y hay matrimonios que a lo mejor no tienen mucha formación, o jóvenes, o lo que sea, que no lo entienden, no ven por qué, no ven la diferencia entre un preservativo o contar los días, pero hacen ese acto de fe. Y dicen, es que si esto me lo pide la Iglesia, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces lo hago porque me fío de la Iglesia. Y a lo mejor luego a posteriori comprendes por qué, o a posteriori ves qué es lo que tiene de bueno, pero de primeras te fías y lo haces. Y esa obediencia es súper virtuosa. Que no quiere decir, o sea, ahí está lo de el que obedece no se equivoca, ¿no? Salvo que te pidan lo que sea un pecado o algo fuera de tu... Pero claro, ahí es como que la obediencia en la Iglesia tiene que ver con la fe, con un acto de fe en el que tú confías en que realmente quien te quiere te pide lo mejor para ti. Eso es. ¿No? A mí me ha pasado, personalmente, o sea, de superiores decirme, haz esto, y yo decir, qué cosa más absurda, pero bueno, porque tú me lo has dicho, lo voy a hacer, incluso obedeciendo a personas que en teoría en rango son inferiores, es decir, a un hermano de la comunidad que no es sacerdote y le haces caso, o a alguien de la parroquia que viene y te dice, oye, tendrías que hacer esto. Y tú te quedas diciendo, venga, ¿cuántos párrocos tenemos aquí en el pueblo? Pero lo haces y el Señor te bendice. Y al final era un acierto y te das cuenta de que obedecer no es tan malo. Yo creo que es cuestión de poner al Señor en el centro. Y si pones al Señor en el centro y lo que el Señor ha dicho en el centro, y pones la fe ahí, pues de ahí viene todo lo demás. Entiendes por qué obedecer al magisterio de la Iglesia. Totalmente. Y ahí yo incluso concretaría más. Para encarnar esto en la espiritualidad cotidiana, un esposo debe obediencia a su esposa y una esposa debe obediencia a su esposo, dentro de lo que es la mutua entrega y dentro de lo que es el servicio, entendiendo que yo vivo para dar vida, ¿no? En un cierto sentido diríamos un padre debe obediencia a sus hijos, en el sentido de que tiene que hacer lo que es mejor para ellos aunque le cueste, porque a lo mejor mi niño se queja cada vez que yo hago tal o esto me cuesta, pero lo hago porque debo obediencia. Los padres, los hijos deben obediencia a los padres, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y en todo aquello, como decía Antonio María, que no sea pecado o que no esté desordenado, el hijo debe obedecer a su padre. O sea, la mutua sumisión en el amor y en el servicio, que es algo que viene en el Evangelio, es en el fondo un modo bonito de concretar la obediencia. Yo como párroco debo obediencia a mis fieles, no porque tenga que hacer todo lo que me pidan, sino porque tengo que estar dentro de sus necesidades, escuchar lo que me proponen, discernir la voluntad de Dios y ponerme a su servicio. Y porque tienes que celebrar los sacramentos. Exacto. Y tienen unos derechos a los que yo tengo que... Sí, señor. O sea, que la obediencia está luego como muy intrincada con la vida cotidiana, ¿eh? Y hoy día estamos todos muy pendientes de nuestros derechos, pero todos tenemos deberes también. Pero vamos a concretar, como ha dicho Jesús. Sí. Dinos un libro donde podamos encontrar algo parecido a esto. Bueno, pues hay un libro de Raniero Canta la Mesa que se llama así, La obediencia. Raniero Canta la Mesa escribió 3 libritos, uno sobre la pobreza, sobre la castidad y otro sobre la obediencia. Los 3 os los recomiendo muchísimo porque son muy bonitos y además habla de ellos como consejos evangélicos, no como votos. Y hay uno de ellos que es sobre la obediencia y es muy interesante y muy bonito porque explica seguramente con mejor palabras que los que hemos dicho nosotros lo que estamos expresando, ¿no? La belleza de la virtud de la obediencia a Dios y a sus concreciones. Yo no voy a recomendar un santo hoy, voy a recomendar una peli. No fastidies. Te voy a chafar a ti el tema. El Cardenal, basada en hechos reales, donde explica de una forma muy dura la biografía de un obispo y cómo vive él en cada momento el respeto a su conciencia hasta las últimas consecuencias. Preciosa, larga, pero preciosa. Ya que has dicho lo de la conciencia, no vamos a recomendar un santo, sino una lectura difícil, pero muy interesante, y ha salido aquí, encíclica Veritatis Splendor, sobre el tema de la conciencia y la sacralidad de la conciencia. Hablabais del Papa San Juan Pablo II. Un santo también. Y otro santo que no podemos aquí dejar de citar es San John Henry Newman, que es precisamente como el teólogo de la conciencia, el que es citado en el número del catecismo que habla de la conciencia, ¿vale? Por tanto, San John Henry Newman, un santazo también para tener en cuenta y para conocer. Y para terminar el vídeo os recomiendo mi tesis doctoral, que está en el blog. Tú pones tesis doctoral, se llenaron de inmensa alegría
y tienes 14 capítulos. Que le vas interesante, ¿eh? ¿Verdad? Y el bien que has Claro hecho que con sí. esa tesis. Uy, si tú supieras. Qué bien has Madre presentado mía. el vídeo. A ver si te hacen obispo y te haces tú. Sí, esta tarde. Estaba yo pensando en eso. Eso, bueno. Hasta el próximo Bueno, vídeo. despide ya. Nos vemos en la sede episcopal.